intenta establecer un mecanismo de sobrevivencia, pero por un corto periodo de tiempo. Algunas células sobreviven al estrés, algo más, otras algo menos. Beneficio patología sucede algo particular. Los pacientes, muchos de ellos, tienen comorbilidades, es decir, ya están enfermos de algo. Yo no soy un paciente con una neumonía, por ejemplo, sé que producto de la neumonía va a ser de algo de falla respiratoria, pero este paciente me dice, hace un infarto agudo pensar. Mi corazón trabaja a la mitad de mi capacidad. Aún así, antes de enfermar, estaba tranquilo, pero ahora que tengo la neumonía, este proceso que establece una respuesta de todo el cuerpo para intentar defenderse, intenta hacer que ese corazón trabaje más. Pero ya no puede, porque ese corazón ya está deteriorado. Entonces, la reserva fisiológica de ese paciente con comorbilidad es menor que la que un individuo cualquiera a su misma edad tuviera. Si es que no hubiera tenido, lógicamente, algún problema asociado a ese impacto que me manifiesto ahora mismo. Entonces, la mayoría de nosotros tenemos una reserva fisiológica. Ustedes tienen más reserva que yo. Por mi edad, mis órganos ya están envejecidos. Por tanto, en una situación de estrés, yo puedo soportarla a cierto nivel, pero ustedes con la misma situación pueden soportar algo más, porque sus órganos son más jóvenes. ¿Ok? Pero si este paciente, repito, ya tiene una alteración, tiene cirrosis hepática, hígado dañado, ya tiene un menoscabo en la función hepática, o tiene daño renal crónico, tu reserva a nivel renal está venida menos. Y si ahora el factor de estrés, de agresión o lesión incurre al riñón, evidentemente este paciente más rápido va a tener una afección en este órgano que conlleve que otros órganos se sumen de forma mucho más acelerada. Entonces, en cada paciente en particular yo tengo que ver qué condiciones tiene, cuál es su capacidad de respuesta ante una situación de estrés. Decía entonces que la célula que es agredida intenta sobrevivir, intenta defenderse, regular. Para esto, su vitalidad se va a mantener en tanto produzca alguito de energía. La glucosa ni ingresa esa glucosa, rápidamente a nivel citoplasmático se está degradando. Por eso cuando vimos esa lámina donde veíamos que la concentración de glucosa afuera es mayor que la que sale, es porque ni bien ingresa, ya se metaboliza, ya se está convirtiendo en piruvato. Agarran la piruvato, lo convierten en acetilcoenzima, protocolo de ciclo 3, ATP, justamente con la presencia de oxígeno. ¿Ok? Pero ese ATP, ahora que no hay oxígeno, ya no lo puedo producir en esas cantidades. Se queda a nivel citoplasmático. Algo de ATP que me permite expulsar aquellas sustancias que ingresaron y que me están intentando hacer trabajar más. Ese calcio que me está acelerando y yo ya no puedo, estoy agotado. Intento expulsarlo, pero mi ATP ya no es suficiente para hacerlo. O el sodio que ingresó. Intento trabajar con la bomba sodio de potasio ATP hace. Expulsando al sodio y metiendo potasio, pero ahora con ese gasto de energía ya no puedo, porque la célula intenta que ese ATP se distribuya lo mínimamente posible para hacer las tareas que mínimamente esa célula debería hacer. Intenta sobrevivir. Pero si el factor de estrés persiste, repito, esa célula va a morir. Efectivamente va a morir. Y si mueren células, el órgano ya no tiene capacidad de respuesta. Entra la falla de un órgano en particular. Entonces, esa célula intenta defenderse. Nos pide auxilio, nos pide ayuda. Y la ayuda viene. Si hay un sistema de respuesta inmediato, sí, existe. Solo que ese sistema de respuesta inmediato agota la célula. El simpático se activa, pero el simpático cuando actúa sobre esa célula, te voy a ayudar, le manda una carga, unas descargas con el fin de que ella trate de acelerar su metabolismo. Pero ella misma ya está agotada, ya no da. Entonces, esa ayuda termina siendo más perjudicial para la célula misma. Entonces, todos nos quedamos con el concepto de que ante la agresión, la célula intenta responder. Si le da para responder, se recupera. La lesión es reversible. Pero si no le da tiempo, o llega a un hospital, llega a la ayuda profesional nosotros, y yo diagnostico mal, o sí diagnostico, pero trato mal, mi terapéutica es mala, la célula se sigue muriendo. La lesión ya no es reversible, ahora es irreversible. Entonces, lo que nosotros debemos entender es que mi diagnóstico debe ser preciso, fisiopatológicamente hablando, para que mi tratamiento también tenga el mejor enfoque terapéutico para ese paciente. Entonces, lo normal, ya resumiendo todo lo que venía, es lo que la célula misma ejecuta, ¿no? Cómo es la vida dentro de la célula. Solo es para resumir, ¿no? Lo que ya les hablé hace un rato. Entonces,
moléculas se sintetizan, moléculas se degradan, cada una con una tarea determinada. Aquí están esas moléculas en labor continua. Estos son los filamentos, el citoesqueleto, microfilamentos, filamentos intermedios, microtúbulos y lo demás. Entonces, toda la célula hay rutas de comunicación, hay componentes que sostienen a las organelas. Estos son los microtúbulos, por ejemplo, proteínas que los van a ir desintegrando, rompiendo enlaces y lo demás. Se recompone según la tarea, según la necesidad que tenga cada célula, lo va a ir haciendo regularmente. Aquí hay una especial, ¿no? La quinesina. Esta es una proteína en movimiento. A través de los microtúbulos, las vesículas que almacenan neurotransmisores, hormonas, proteínas de transporte. Esa labor la desarrolla todos los días. Pero para moverse, ¿qué necesita? ATP. ¿Ok? Las señales que vienen del núcleo, ustedes las conocen ya a través del ARN mensajero. En contacto con los ribosomas, va a llevar a la síntesis proteica, ¿no? Todo finamente regulado desde el núcleo. Pues para todas estas tareas requerimos energía. Que la célula se mantenga viva necesita producir ATP. Proteínas se sintetizan, proteínas se degradan y eso ocurre a cada momento de nuestra vida. Bueno, el Golgi con las vesículas preformadas que una vez que el Golgi los empaqueta, comienza a darle la calidad del producto, ¿no? Para que cumpla una tarea definida también. Entonces, cada proteína que nosotros tenemos en el interior celular, en algún momento, gracias a una señal que viene de afuera, se van a activar. Las células están con esas moléculas detenidas, ¿no? Y de repente alguna señal las activa y establece la respuesta celular. En este caso, el movimiento, ¿no? Cómo estas células se tienen que movilizar, patrullando toda la economía, un macrófago, por ejemplo, buscando algún patógeno. O migrar fuera del torrente sanguíneo hacia algún lugar donde esté ocurriendo alguna agresión. Bien, para todo eso entonces, energía. ¿Ya? La función celular necesita energía. La vitalidad celular también. Cuando hay poca producción de energía, mínimamente la célula va a mantenerse viva, pero por un corto periodo de tiempo. Los sustratos que debemos garantizar son estos tres, principalmente glucosa, porque con él, repito, producimos mayor cantidad de energía a nivel mitocondrial necesaria para que la célula esté viva y para que siga cumpliendo la función especializada que tiene. Bien, cortando todo ello, la adaptación celular. Cuando nosotros somos agredidos continuamente vivo en el sol, me adapto a ese ambiente hostil. Un niño que vive en la casa versus un niño que vive en la calle, ese niño de la calle se adapta a un ambiente hostil, sin comida, sin abrigo, ¿no? Sin protección suficiente, se tiene que adaptar a ese ambiente hostil. Si a un individuo que tiene comodidades del hogar nos sacas ese ambiente, rápidamente no se va a adaptar. Va a causar una adicción, un estrés, porque no está adaptado a él. Entonces, esa situación de adaptación celular ocurre gradualmente en algunas enfermedades. Ocurre, el paciente tiene una infección viral, virus de hepatitis C, los hepatocitos van a irse destruyendo gradualmente hasta que una población suficiente ya se destruyó, fue reemplazado por tejido fibrótico y ocurre la enfermedad, las manifestaciones de la fibrosis. Pero fue evolutivo, varios años, 10, 15, 20 años de evolución. Pero súbitamente, una arteria se tapa que alimenta al corazón, una zona linfática. Ese es agudo, minutos. En minutos se están muriendo los miocardiocitos. No le dio chance a adaptarse. Entonces, el tiempo también es importante en lo que es la adaptación celular. Células normales, un epitelio cualquiera, puede reaccionar ante una agresión local con la cual tenga contacto, alterando la morfología celular, llevando a la atrofia, ¿no? Disminuye el tamaño celular. Ocurre. En una gastritis atrófica, por ejemplo, el epitelio de la mucosa gástrica ante una hipersecreción de ácido clorhídrico conlleva a que el tamaño celular se reduzca, producto de exposición crónica a esa hipersecreción de ácido clorhídrico.
Pero también la otra respuesta que se puede acompañar es cuando el tamaño celular se incrementa, porque hay un estímulo que está forzando a esa célula a tener que responder. Por ejemplo, a nivel de la masa muscular, ¿no? Hacemos ejercicio regularmente y mi masa muscular va a comenzar a aumentar. En el caso de la hipertrofia. Acá tenemos un cerebro, un paciente joven, ustedes, por ejemplo, ¿no? Joven, vivo de color, surcos importantes, versus el de un anciano, ¿no? Mucho más arrugado, algo más pequeño. Atrofia a nivel cerebral, nos va a ocurrir a todos nosotros conforme avanzamos en edad. Esta es una vista tomográfica, lo blanco es cráneo, lo gris es cerebro, sistema ventricular, el líquido cefalorraquídeo intraaxial y este es el extraaxial. Mire el cerebro tan pequeñito, ¿no? Se ha reducido, producto del envejecimiento natural que ocurre y que va a ocurrir en la mayoría de nosotros. Y un paciente similar con cerebro pequeño que se golpea, tiene un traumatismo craneoencefálico, felizmente para él, porque la sangre se vacía en el compartimento extraaxial, lo blanquito que ven aquí es sangre, el cerebro está en amarillo, pero como tiene espacio suficiente, la sangre se acomoda. Pero si fuera alguno de ustedes, cuyo cerebro es de un tamaño mayor, evidentemente la sangre acumulada comprimiría estructuras nobles. Eso lo vamos a ver cuando hagamos fisiopatoneurología. La atrofia muscular. Un corte histopatológico de un paquete muscular, musculoesquelético, esto es lo normal, pero este es un paciente que no se nutre, no se alimenta, ¿ya? O no tiene capacidad de alimentación. Cuando usted no se alimenta, está en ayuno forzado, sí o sí la economía tiene que obtener sustrato energético. Y el sustrato energético lo tiene de sus proteínas musculares. Cuando usted es agredido por cualquier causa, infección, trauma, disturbio hormonal, que aumente el metabolismo celular, para seguir obteniendo, porque está aumentando el metabolismo, necesita producir más energía, necesita más glucosa, lo voy a tener del músculo. Ustedes, si se alimentan bien y tienen buena masa muscular, van a poder responder a una situación de estrés. Pero si ya arrancan una situación de estrés y son pacientes desnutridos, ya viene desnutrido, le dan una situación de estrés, él no va a poder responder, porque no tiene de dónde sacar, no tiene músculo, como vemos aquí. Está reducido, no hay forma de que él responda a una situación de estrés. Él tiene más chance de morir que cualquier paciente que está bien nutrido, porque tiene masa muscular. Entonces, si ustedes tienen un buen hábito nutricional, 30, 35 años, que es donde más entra en equilibrio la masa muscular, van a poder responder adecuadamente ante una situación de estrés, porque va a ocurrir el catabolismo celular. Ante el estrés, sea cual sea, su organismo va a sacar sustrato energético del músculo, lo va a degradar. Sí o sí, va a ocurrir. Va a haber degradación celular. Esto lo comprende, ¿no? Un riñón de tamaño normal, 3 por 6 por 12, así memorícense. El tamaño del riñón 3 por 6 por 12. Este es un riñón pequeñito, ¿no? Atrofiado. Por alguna condición se atrofió. Nació así, o ocurrió alguna enfermedad que comprometió el parénquima renal. La enfermedad renal crónica, por ejemplo, ¿no? El riñón en la enfermedad renal crónica, cual sea la causa, sea diabetes, hipertensión, en nuestro medio son las causas más frecuentes, empequeñecen al riñón. Riñón chiquito, ya no cumple su tarea, atrofia renal. Un corte transversal a nivel del corazón, ¿no? Ventrículo derecho, septum interventricular, ventrículo izquierdo. Dominante es ventrículo izquierdo, ¿sí? Acá está la masa muscular. Pero ¿qué pasa si este paciente es hipertenso, mal controlado? No se trata. Este ventrículo izquierdo, que tiene que inyectar un volumen de sangre, ahora tiene una postcarga incrementada. La presión está incrementada. ¿Qué pasa con el músculo? Para adaptarse a esa postcarga incrementada, incrementa la masa muscular. Hipertrofia, ¿sí? Sí, pues está hipertrofiado, que es lo normal. Pero si tienes una coronaria que viene desde el epicardio a alimentar al endocardio, yo tenía que alimentar esta porción, este grosor de músculo, ¿cierto? Pero ahora tengo un paciente cuya coronaria tiene que hacer un mayor proceso de alimentación a todo este paquete muscular ahora hipertrofiado. Si esa coronaria por alguna condición se ocluyera parcialmente, en este paciente habría más complicaciones que en ese paciente. Porque aquí tengo menos territorio muscular que alimentar, aquí tengo más que alimentar, porque está hipertrofiado. Mayor músculo me va a demandar mayor oferta. O sea, todo aumento del metabolismo celular, del crecimiento celular, demanda mayor oferta. Me tienes que dar más para que yo mantenga esta función, en este caso, en un ventrículo izquierdo hipertrofiado.
Bien, la adaptación celular, ¿qué significa entonces? Ante una situación de estrés yo me adapto. O me defiendo o me repliego. ¿Okay? O me defiendo o me repliego. O vas a ser simpático, o vas a pelear o vas a escapar. Una de las dos, no te queda otra. Ante situación de estrés, o respondes porque ya no te queda otra, o huyes del problema. Otra respuesta, la hiperplasia, ¿no? La multiplicación celular. Comienza a ocurrir la multiplicación, los ciclos celulares se van dando de forma acelerada, aumenta la población celular. Pero a veces esa multiplicación de un epitelio monoestratificado ahora se convierte en un poliestratificado. ¿Ya? Da origen al riesgo de células displásicas. Se parecen, pero no hacen la misma tarea que normalmente el epitelio original ejecutaba. Y degenera en lo que es la metaplasia, ¿no? Ya no es la célula, ya no es la misma, es otra. Ha cambiado. Y un tejido metaplásico tiene más riesgo de degenerar el cáncer. Es decir, es una lesión pre-maligna, pre-cancerígena. Si lo encuentras, tienes que encontrar cuál ha sido el factor de estrés que llevó a la generación de esta célula anormal. Aquí, por ejemplo, hablando del esófago de Barré. Entre el esófago, que está acá arriba, y el estómago, hay diferencias. El epitelio es diferente, ¿cierto? Es diferente el epitelio. De un poliestratificado a un monoestratificado, la mucosa gástrica. Normalmente la división a nivel del esfínter esofágico inferior, ya la unión gastroesofágica, establece que el contenido que está dentro del estómago no debe retornar hacia el esófago. No hay reflujo, en otras palabras. Sí, eso es lo normal. Pero existen condiciones en donde el reflujo sí se da. El ácido clorhídrico regresa al esófago. Y el epitelio del esófago no está adaptado. No está adaptado para tener contacto con el ácido. ¿Cierto? ¿Cuál es el mecanismo, joven, que el estómago utiliza para protegerse del ácido clorhídrico? Fisiología digestiva. ¿Cómo yo, célula de la mucosa gástrica, me defiendo el ácido clorhídrico? Tiene diferentes tipos celulares, pero no tiene cada celular. No es como nosotros. Hablamos de histología. ¿Qué tipo celular produce el ácido clorhídrico? ¿Cómo se llama esa célula que produce ácido clorhídrico? Células paritales, correcto. Evidentemente esas células paritales son una función, pero como usted bien dice, hay otras familias celulares que producen otras sustancias. ¿Alguna de ellas favorece la protección de la mucosa gástrica? Por medio de la producción de moco, ¿no? El moco que se produce aquí protege las células de la mucosa gástrica. Pero para que haya producción de moco, tiene que haber irrigación de la mucosa gástrica, ¿cierto? Y para que haya irrigación, los vasos, las arterias que alimentan a la mucosa gástrica deben estar dilatadas, perfundiendo a la mucosa gástrica. ¿Qué mediador favorece la dilatación? Las costas de la mucosa. Ahora, si tú le das un medicamento, farmacológicamente hablando, que bloquea la producción de prostaglandinas, ¿qué va a pasar con la mucosa gástrica? Ahora se ve desprotegido, porque produce menos moco. Y si por otra condición, fisiopatológicamente hablando, la presión de perfusión gastrocardíaco cae, el paciente está chocado, hipotenso, hipoperfundo mucosa gástrica también. Entonces tú puedes comprometer la indemnidad de la mucosa gástrica por menos producción de moco si lo produces en menor cantidad o si la irrigación de esa mucosa está deteriorada. En estado de shock circulatorio, entonces deberíamos emplear algún medicamento quizás que proteja la mucosa gástrica porque es un paciente en riesgo. O algún paciente que requiera algún medicamento que está bloqueando la producción de prostaglandinas, tengo que dar algún protector de la mucosa gástrica para evitar que me haga alguna alteración. Pero el esófago no tiene esa capacidad. El esófago solo es un conducto que comunica la boca con el estómago. No hace nada más. Tener algo de peristaltismo y lo lleva al estómago. Más nada. Él no tiene cómo protegerse. Pues como no tiene cómo protegerse, el ácido que debería estar en el estómago
e irse hacia abajo, corriente abajo hacia los intestinos, retorna hacia el esófago y gradualmente expone el epitelio a ese ácido y el epitelio tiene que responder, tiene que adaptarse. Pero en su adaptación, el epitelio cambia su histología. Esta es una endoscopía desde arriba. Acá está la boca, lo que está al fondo es la puertita de ingreso al estómago. Este es el esófago. Lo que ven en rosado claro es el esófago normal. Lo que ven en rosado intenso, más rojito, es esófago metaplásico. O sea, las células del epitelio, por eso han cambiado. Este es esófago de Barré, producido por el reflujo gastroesofágico. Un paciente que come, se va a dormir y siente una sensación de quemazón, ardor, que se alivia cuando se está sentando. Entonces, condición a él, después de comer, 2 horas por lo menos, no te acuestes a dormir. Quédate sentado. Porque favorece ese reflujo. Ella tiene un componente de daño a nivel del esfínter esofágico inferior. Este no se contrae como para evitar que el ácido retorne hacia el esófago, que lamentablemente en esta condición sí se ha dado. Pasa el tiempo y el proceso continúa. Pasa el tiempo y ya degeneró, ahora sí, en cáncer. ¿Ok? Entonces, tengo lesiones que inicialmente en la adaptación establecen una primera respuesta, pero si el factor agresor, el factor de lesión persiste, lamentablemente conlleva ya la aparición de la enfermedad mucho más complicada. Entonces, ¿qué es la injuria celular? ¿Qué es la lesión celular? ¿Qué es la agresión celular de la que hablamos y vamos a hablar continuamente en fisiopatología? Porque hemos dividido en varios capítulos, ¿no? En varias unidades, la lesión en cada órgano, aparato, sistema. La agresión en las células funcionales. La injuria es una lesión, es una agresión que compromete la vitalidad celular. Una lesión que puede matar a la célula o dejarla alterada, viva todavía, pero no ejecuta su función. Ya no es la misma célula con la capacidad de poder cumplir esa tarea para la cual ella se especializó. Evidentemente la estructura, la función van a cambiar, y si es que el factor de estrés persiste, yo no lo controlo, no lo trato, no lo puedo corregir, viene la lesión irreversible, la muerte celular. Usted tiene que hacer lo posible, repito, por evitar la muerte celular. Entonces la injuria tiene varios tipos, varias formas de presentarse. Uno de ellos es el que vemos aquí, el factor tóxico. Es decir, algún componente que ingresó a la economía o que se produjo en ella y no tengo forma de controlar. Es decir, puede ser exógeno, vino de otro lado, o puede ser endógeno. Si es endógeno, yo tengo un órgano biotransformador, el hígado por excelencia. Tiene que biotransformar, convertir una sustancia tóxica en algo menos tóxico y facilitar su eliminación. ¿Cómo? Haciéndola más hidrosoluble, para que al nivel de la vía biliar o el riñón se encarguen de su eliminación. Factores intrínsecos. El sodio, alto o bajo, perjudica la célula, sobre todo a la neurona. ¿Okay? El sodio, alto o bajo, perjudica la neurona. ¿Cuál es la concentración de sodio? 140 más o menos 5. El paciente viene con 180 de sodio. ¿Qué te parece? Si te digo 180, le dirías, no sé, lo normal, ahora sí lo sabes. Me dices que está elevado. ¿Qué va a pasar con la neurona? Yo soy neurona, afuera hay alto sodio, adentro hay poco, afuera abunda. Voy a tener un fenómeno de desplazamiento. ¿De quién? Del agua. El agua va a intentar salir para equiparar la fuerza. Eso es bueno, ¿cierto? A juntarse con el sodio. Yo neurona lo voy a comenzar a deshidratar. Entonces perjudica, agota la neurona. Igual que un sodio de 110, hiponatremia severa, ¿no? Poco poder osmótico afuera, aquí está bien. ¿Qué va a pasar conmigo ahora? El agua de afuera va a ingresar a la neurona y lo va a hematizar, hinchazón celular. Entonces, factores extrínsecos. La caída de la glucosa. La glucosa ahora viene en 20, lo normal es 70 a 100, está con hipotensión. ¿Es un factor de toxicidad para la célula? Sí, también. Igual que el hiperglicemia. Es decir, toda sustancia que tiene una composición regular en la sangre, por incremento o por disminución, afectan a la célula. No podemos permitir que se mantenga así, tenemos que corregir. Si
está la glucosa baja, dale suero glucosa alta, farmacología. Si está la glucosa alta y está siendo perjudicial, dale algún compuesto que desplace las células del extra al intra. ¿Y cuál es por excelencia? Insulina. Vamos a usar farmacología con insulina. ¿Significa entonces que el fármaco está amarrado a la fisiopatología? Sí. Todo lo que es fármaco está amarrado a la fisiopatología. Yo tengo que ser fisiopatología para entender la farmacología. Factores extrínsecos, alguna sustancia que ha ingresado, ¿no? No quise dársela, pero se la di. Mi paciente tiene una glicosis invasiva y le voy a dar un antimicótico conocido como anfotericina B. Es muy bueno, pero es muy tóxico. O sea, por matar al hongo, genera una toxicidad a nivel de la economía. Tengo que tener cuidado entonces con ese medicamento, factor extrínseco. Ya ingresó, ya se lo dimos. La injuria puede ser también por deficiencia de oxígeno, deficiencia de nutrientes, por ejemplo, que contiene a que haya una afección en la función celular, que es lo que consiente la generación de tejidos. Injuria física, en relación a la temperatura, por ejemplo, aumenta la temperatura o disminuye la temperatura, o una agresión directa, traumática, factor mecánico. O finalmente, la que más reconocemos, injuria infecciosa, ¿no? Un patógeno que ingresa a la economía y busca agredirnos. Si mi sistema inmune es incapaz de poder contenerlo, destruirlo y eliminarlo, ocurre la enfermedad asociada a ese patógeno. Entonces, sea cual sea la injuria, en esta forma de clasificarlo fisiopatológicamente hablando, altera la homeostasis. Ya no soy capaz de mantener un equilibrio funcional. Porque ante toda agresión, yo respondo. Ante toda agresión, la glucosa comienza a subir, ya sea que la insulina sale a tratar de bajar el nivel de glucosa. El oxígeno comienza a caer, mi centro respiratorio le dice al diafragma tienes que correrte más rápido, comienza a hiperventilar para compensar. Hay trastorno ácido base y mis riñones comienzan a responder. Es decir, para cada agresión, mi cuerpo, valorando que está ocurriendo alguna alteración, comienza a responder. Sube la temperatura. Ocurre mecanismos de vasodilatación, ¿no? Me enloquezco porque busco perder calor para bajar en algo la temperatura. O sea, ocurre una respuesta con el fin de mantener la homeostasis. Pero si el factor de estrés persiste, sigue el patógeno, no eres capaz de destruirlo, diagnosticaste neumonía y le das un antibiótico que no llega al germen, diagnosticaste bien, pero estás tratando mal. ¿Ok? El factor de estrés persiste. Tu paciente sigue con hipoglicemia, no corrige la hipoglicemia, el factor de estrés persiste. Tienes que tratar el evento causal, identificar cuál es el origen de esa lesión para retornar a la homeostasis. Es decir, que se mantenga un equilibrio en la función de todos los órganos de la economía. Pero cuando hay deprivación, es decir, ya se irrumpe la oferta de sustancias energéticas que está bien limitada, esta organela que se encargaba de mantenerme vivo, porque la mitocondria, su función principal es mantener la vitalidad celular y con la función de ATP, la función celular, esta misma mitocondria va a eliminar la muerte celular. ¿Cómo? Cuando recibe menos oferta de oxígeno, flujo sanguíneo limitado, hipoperfusión, o se expone a radiación, sustancias químicas, por ejemplo, comienza a liberar ella radicales libres. ¿Y qué son los radicales libres? Son moléculas de oxígeno inestables que buscan a la membrana y la rompen. La membrana citoplasmática se ve irrumpida. Y esas sustancias que antes no ingresaban, ahora ingresan. Míralo. Una de ellas compone el instructor. ¿Quién es? Los lisosomas. ¿Qué tienen los lisosomas? Enzimas.
Entonces, irrumpe la membrana del lisosoma, todo su contenido encima se libera al citoplasma. Y en el citoplasma, ¿qué hace? Destruye todo, ¿cierto? Eso va a ocurrir. ¿Y quién originó eso? Aquella organela que debería garantizar la vitalidad celular. Pero ahora que no tienes oxígeno, que no tienes glucosa, que está siendo perfundido, y encima te mete una sustancia que agrede directamente a la célula, terminaste de matar a esta célula, ¿cierto? A aquella a la que buscabas proteger. Pues estos radicales libres son perjudiciales, son dañinos. Y en el escenario agudo y crónico de la enfermedad se producen en gran manera. Ahora, esta mitocondria también emplea otras rutas, no solamente son radicales libres. En lo que es la activación mitocondrial, también favorece que una célula dañada, enferma, que ya no me sirve, entre comillas, tiene que desaparecer. Y esta desaparición ocurre por mecanismo de apoptosis. Y esta apoptosis normalmente va relacionada a la regeneración natural que ocurre a nivel celular. Desaparece. Ya no hay. Pero va en contra de lo que normalmente debería ocurrir, ¿no? El envejecimiento celular. Yo sé que indefectiblemente voy a perder población celular, pero en algún momento esta población comienza a perderse en forma acelerada por muerte celular en relación a esa agresión, a esa toxina que hemos señalado anteriormente. La muerte con destrucción celular por fenómeno de agresión, hipoproducción, exposición a todos los agentes patógenos es bien escandalosa. Le llamamos muerte por necrosis. ¿Y por qué es escandalosa? Porque cala el sistema inmune. Cuando una célula se destruye, libera su contenido. Pero libera ADN, libera proteínas que normalmente estaban en el citoplasma. Y en inmunología van a aprender que esas proteínas las llaman patrones moleculares asociados al daño. Si se destruye nuestra compañera, libera el pulmón, al hígado, entonces si tiene bueno, hay un pulmón que no debe estar llamado al lugar donde estuviera. El sistema inmune no va solo, va con todas las células inflamatorias a ese lugar. ¿Y qué hace? Libera su contenido. No solo libera sus proteínas, libera otros componentes más que destruyen la matriz extracelular. Es decir, a dónde va, donde ve que ha ocurrido el daño, destruye. Porque entiende que ahí está ocurriendo una agresión. El sistema inmune acude al lugar donde está ocurriendo esa agresión. Intenta ayudar, pero su ayuda es perjudicial. Porque al vaciar todo su contenido, arrastra la migración de otras células que no deberían estar allí. Los fibroblastos. Un fibroblasto no hace lo mismo que la célula original. Si ocurre un infarto agudo de miocardio, pierdo miocardiocitos, que les pondría fuera tenéticamente para la contracción, ahora se mete un fibroblasto. Este fibroblasto no se contrae. Este sí. Este miocardiocito estuvo con este. Se nombra. Este no. Este solo está en el lugar que debe haber una célula, pero no hace ninguna tarea, no hace una función. El sistema inmune, muchas veces cuando llega, inflama, destruye, intenta reparar, pero su reparación es una célula que no le ve. A eso le llamamos remodelado. Cada vez que el epitelio cambia, le llamamos remodelado. A nivel de corazón, a nivel de vía aérea, a nivel renal, por ejemplo. La muerte natural debería ser solamente esa mitocondria que se activa para que ella misma se autodigiera, sin mayor alteración, sin escándalo. Se fue solita, sin decir nada, se retiró. La otra no, la otra forma de muerte celular es mucho más escandalosa, con activación del sistema inmune. Ahora, estamos viendo que no hay energía suficiente. Esas proteínas que usan energía para movilizar sustancias que no deberían, porque ingresaron, ahora quiero que salgan, pero para que salgan quieres cruzar energía, esta ya no produce ATP, tiene poquito. Entonces, esas proteínas canal que se abrieron siguen abiertas, permitiendo que esos estimuladores, calcio, sodio, sigan ingresando a la célula. Y el calcio, a una célula, repito otra vez, agotada ya, intenta seguirle estimulando, pero la célula ya no da. Es como que estás teniendo vías atónicas, hasta cierto punto llegar y dices, no, ya estoy mareado, ¿cierto? Y te siguen dando. Te van a entregar, ¿cierto? Te vas a entregar. Ya cuando hiciste este punto, te siguen dando. En ese caso, ¿qué hizo? Intentas retirarla, ya no puedes, porque para retirar o expulsar esa sustancia necesitas ATP. Ella no produce esa ATP. Si el sol ingresó ahora libremente, que no debería ingresar, él no viene solo.
hincha la célula y revienta, se murió la célula. Entonces, cuando esta mitocondria, afectada por cualquier situación de estrés, ya no es capaz de producir la energía suficiente para mantener la integración celular, esta célula va a morir. Va a ocurrir la muerte celular. Adicionalmente, esta mitocondria no solamente produce ese efecto adverso, letal para la célula, libera al citocromo C, que es un componente clave a nivel mitocondrial. Este citocromo C, a nivel citoplasmático, activa unas enzimas, materia de las caspasas, que las deben reconocer en fisiología. Las caspasas originan la muerte celular. La mitocondria, a través de la liberación de citocromo C, favorece ello. Entonces, ocurre ya la pérdida celular. Siempre que nosotros manejamos algunos de estos escenarios, debemos, a como dé lugar, mantener la vitalidad celular. A como dé lugar. Bien, la homeostasis. Entonces, si estamos viendo que yo tengo que reconocer que está ocurriendo algo anormal, que tengo que buscar corregirlo, ¿cuáles son las estructuras que van a reconocer esto y cuál va a ser mi forma de responder? ¿En dónde se concentran aquellas zonas de mi cuerpo que reconocen subió la glucosa, bajó el pH, aumentó el CO2, la temperatura se ha desregulado, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso? La médula oblongata, 1, es la que recibe la información. Alguien de afuera, alguien, lleva una señal hacia el tronco cerebral y le dice: la cantidad de oxígeno ha caído. El tronco reconoce la señal y establece una respuesta. O le dice: la cantidad de hidrogeniones se está incrementando. El tronco reconoce y establece una respuesta con el fin de corregir. El otro es la hipófisis, es decir, mi sistema nervioso no trabaja solo, tiene su adjunto, ¿no? El otro jefe, el sistema endocrino. A nivel de la hipófisis, liberará algunas hormonas que favorecen la respuesta al estrés. Su primer defensor ante la agresión, su primer defensor es el sistema nervioso, pero no es algo conocido, es involuntario, es el sistema nervioso autónomo. ¿Quién? El simpático. El simpático es su primer defensor. Siempre que usted se ha reído, el simpático sale a defenderlo con todo. Pero el otro defensor está a cargo de la hipófisis, tanto la adeno como la neurohipófisis. La adeno libera ACTH. La ACTH a nivel de la corteza, la glándula renal, a nivel de la zona glomerular y fascicular, va a buscar estimular aquí, en la zona glomerular, producción de mineralocorticoides. Y a nivel de la zona fascicular, la producción de cortisol. El cortisol es una hormona vital para la vida. El simpático sin cortisol no hace nada. El simpático necesita que haya cortisol. El cortisol potencia que la membrana de la célula haya receptores a descarga de la. El simpático, para actuar con una célula, necesita que haya receptores en la membrana. ¿Y quién ayuda a que esos receptores respondan? El cortisol. El simpático no trabaja solo, pero el cortisol es hormona. Y a nivel de la neurohipófisis, ¿con quién trabaja? Con otra hormona, la actina vasopresina. La actina vasopresina, antes conocida como hormona antidiurética, trabaja a nivel renal y trabaja a nivel de lecho vascular. Con el riñón, ¿qué hace? Que haya mayor cantidad de aquaporrinas para que retenga agua. Con eso mejoro gasto porque aumento la precarga, aumento gasto, aumento presión, aumento perfusión. Y con la vasopresina a nivel de lecho vascular, ¿qué ocurre? Favorece la vasoconstricción. Si aumento la vasoconstricción, aumenta la resistencia vascular periférica. Y si aumenta la resistencia vascular periférica, ¿qué ocurre? Aumenta la presión arterial, aumenta la perfusión. Entonces, el órgano regulador que busca defenderte no solamente es el sistema nervioso, también el sistema hormonal. Y el otro es la sustancia reticular activadora ascendente, en el tronco también. Un conjunto de neuronas mal, ¿cómo decirlo?, delimitadas anatómicamente hablando, pero que son neuronas segmentadas. Ellas valoran todo lo que viene de la economía, toda señal, lo que ves, lo que tocas, lo que hueles, lo que comes, degustas, todo, viene de la sustancia reticular activadora ascendente. Primer fin.
Entonces, ellos son los que censan, ¿no? Y van a valorar la respuesta que vas a tener ante el estrés. Entonces, la enfermedad es un disturbio en la homeostasis. Alguna agresión que permanece en una persona y que conlleva la disfunción en algún órgano, aparato o sistema. En primer lugar, tiene que haber una exposición, un patógeno. Estoy enfermo con COVID-19 y comienza a toser. Ustedes están aquí, tranquilos, exponiéndose a mí. Entonces pasó la exposición, se expusieron al virus, porque yo estoy contagiado. Viene un periodo de latencia o incubación, se van a sus casas tranquilos, están unos días allí, compartiendo con su familia, diseminando el virus, y comienzan a ver los primeros síntomas, ¿no? Dolor de cabeza, dolor articular, algo de diarrea, algo de flujo nasal. Viene la fase aguda, la tos, la fiebre. En algunos casos con dificultad respiratoria. Pasado un tiempo, si tu sistema inmune es bueno, es adecuado, viene la etapa de la remisión, ¿no? Comienzas a recuperar. Viene la convalescencia, que es algo chancado, pero te va saliendo todavía del proceso hasta que finalmente te recuperas. Idealmente esto debería ser en todas las enfermedades. Pero hay enfermedades que no podemos desaparecer. Solamente buscamos contener la progresión de la enfermedad, como ocurre muchas veces en fisiopatología y en medicina. Entonces la injuria siempre está presente con nosotros, siempre busca agredirnos. Y una vez que nos agrede, conlleva la alteración en la función celular. Entonces no he querido ser muy largo con esto, simplemente definir que nuestro objetivo principal en fisiopatología es reconocer qué función desarrolla esta célula. ¿Qué necesita para mantenerse vital esa célula? Oxígeno y glucosa. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué oxígeno y glucosa? ¿Qué pasa cuando la glucosa no ingresa? Básicamente lo que la vía glico. ¿Cómo pasamos qué? Norte. Raya es un nombre. Pero la glucosa, recuerda, es necesaria. Tú tienes que garantizar que haya glucosa suficiente para que tu célula utilice su sustrato. La glucosa cuando ingresa en el citoplasmático rápidamente es la vía glucolítica para producir dos unidades de piruvato. Dos de piruvato. ¿Ok? El piruvato lo convierte en acetilcolina y entra el ciclo. ¿Sí? Es importante, ¿por qué? Aeróbico. Para producir más ATP. Correcto, mi amigo. Entonces necesitamos garantizar eso en todo paciente. Entre estresado, que su cantidad de oxígeno sea adecuada, y si no es adecuado, dale oxígeno y tienes que alimentar. Ya sabes que ese paciente va a ser catabolismo celular. ¿Qué tejido se va a perder rápidamente ante el estrés? ¿De dónde tiene su sustrato energético si no come el paciente? ¿De dónde hemos dicho? Del músculo músculo esquelético, músculo estriado. De ahí va a consumir, si tú no garantizas que el paciente coma. Si no come, le colocas una sonda. Y si no hay forma que tolere comida entera, se le das comida para enterar. Pero tienes que garantizar. Porque en la primera semana de ayuno, el enterocito que es columnar, que absorbe los sustratos, comienza a planarse. Está plano. Ya no es columnar, es plano. En la luz intestinal, ¿qué tienes? Brian. Colon. ¿Qué tienes en el colon? ¿Qué contenido? ¿Bueno o malo? Hay una flora. Es un patógeno, o millones de patógenos. Es una flora polimicrobiana. El enterocito las contenía, pero ahora que está planito, esa flora trasloca de la luz intestinal, ingresa a la economía, genera carterina. ¿Ok? Solo por no haberlo ahí, sentado. Entonces, Brian, tú ya sabes, cuando veas un paciente en estrés, no te vas a decir que esté varios días en el turno. Porque él viene consumiendo
tienes que dar libremente por día integral. Porque el enterocito va a sufrir un cambio en su morfología. ¿Está bien? Solo quédate con ese concepto. La célula busca vivir, uno, y busca seguir cumpliendo su función. Para eso necesita dos sustratos, oxígeno y glucosa. Por tanto, tú garantizas que haya perfusión constante. Es hablar de la parte cardiocirculatoria. Sí, la siguiente clase de shock circulatorio es importante que brindes la para que entiendas qué ocurre en el shock circulatorio. Porque si hay shock circulatorio hay hipoperfusión. Si hay hipoperfusión, menos oxígeno, menos glucosa llega a la célula. Por tanto, esa célula tiene el riesgo de morir. ¿Sí? Necesitamos que sea shock circulatorio, sí o sí. Y tú tienes que estar presente. ¿Ok? Entonces, toda injuria que causa agresión, si yo me doy cuenta, la trato. Si la trato mal, la agresión que sea reversible se convierte en una agresión irreversible. Fisiopatología es el curso más importante en básicas. Es el más importante. No quiero desmerecer a los otros, pero reúne todo lo que han aprendido en fisiopatología. Tenemos que razonar críticamente. Ante cada escenario tenemos que razonar. Demanda horas de estudio, horas de lectura, para poder entender bien este proceso. A clínicas no van a pasar débiles, pasarán los que tengan que pasar. ¿Ok? Les va a demandar lectura constante. Si tienen algo, un tiempo, algún mecanismo de relato, el celular, la tableta, el teléfono, lo que sea, dediquen un tiempo limitado. El mayor tiempo en su día a día tiene que ser para lectura. Y en las prácticas, para poner en práctica lo que han leído, el razonamiento crítico, el por qué ocurre, el porqué de un efecto, el porqué de un tratamiento. Y a dormir temprano. Es lo que siempre ocurre. El factor de distracción es el celular. Traten de necesitarlo, tienen que tener un tiempo para ustedes, para el apetito. No es muy prolongado. De sus tiempos de intervalo de descanso también. El celular, 15, 30 minutos, si quieren, no más de una hora, pero ahí déjenlo de lado, porque ya no puede estar tomando más que el tiempo destinado para el estudio, en lo que es fisiopatología. Este es introductorio nada más de lo que terminamos esta clase. No se sientan muy aturdidos. No mucho que una pregunta del tema en general. Pero razonando, porque en shock circulatorio, en falla multiorgánica, se va a reforzar todo lo que hemos hablado. Ya, vamos a un consenso ahora con ustedes. Estamos en problemas. Estamos en problemas porque son muchos. Yo no tengo problemas, si el aula fuera más grande no tendría mucho problema para mí, pero veo que la escuela lo ve mal porque son muchos alumnos y la propuesta que ellos tienen es partir en dos salones. Como les decía, el doctor Maldonado y Renata hacen los públicos. Uno, y no queremos a veces que se equivoquen los docentes. Estamos acabando a las 11 y le he cortado. ¿Perdón, no fui yo? No. Entonces le he cortado. Entonces yo no podría. Perdón. No podría repetir la misma clase si fuera la para el otro grupo. ¿Entendieron? Tengo que ver la manera, reducirla, comprimirla a lo mínimo, cosa que demanda una hora y cuarto y este el siguiente bloque, el siguiente salón. O con el doctor Maldonado partirlo, ¿no? El mismo tema, él hace una semana con un grupo, yo lo hago con otro, la siguiente semana invertimos. Algo así. Se entiende que puede desarrollarse todo en el horario normal. Pero para eso te tiene que decir si está en la posición de hacerlo o no, porque él le puede decir, yo ya tengo mis temas listos, ¿no? Sería preparar otros temas. Yo con eso no tengo mucho problema tampoco, para preparar los temas de lado, pero el primer curso ya lo han cambiado, es el salón de grados ahora. Ahí vamos a ver. Los primeros días sí, es cierto también. La mayoría de promociones al inicio viene un número importante y después comienza a reducirse. Y cuando en algún tiempo partimos, en un bloque venían algo de 20 y en otro venían algo de 10. Pero yo no sé qué tanto de ustedes van a seguir viniendo, no viniendo, etcétera, etcétera. No lo sé.
mirar, dijo, estamos parados, no le dijo, porque estamos la parte virtual es lo más fácil. Las clases virtuales son lo más fácil. La parte virtual es solo visita de la clase pública, pero en fisiopatología hay interacción. Si se dan cuenta, hay interactuar, y lo que se viene acá son más casos clínicos, interactuar, razonar. Y eso no lo voy a hacer en clase virtual. Yo particularmente no puedo hacer eso. ¿No? Es muy complicado. Va en contra de los objetivos del curso de fisiopatología. Quizás farmacología, pero no fisiopatología. Inclusive en fármaco, al inicio se coge parte de la fisiopatología, que vamos a repetir incluso en clases, para poder reforzar algunos conceptos que se tengan que discutir en cada clase. El problema es el número de estudiantes. Lo dividimos. Pero está bien, no solo dos alumnos. La primera semana. Ahora, escúchenme el otro. O sea, se puede ir trayendo las carpetas, pero tenemos que hacerlo por lo bajo, que nadie se da cuenta. Ahora este es un consenso entre nosotros. No podemos, de repente, uno está en desacuerdo, ya se rompe. Somos todos. No es nada. Ya, lo otro, en relación a este curso, nosotros tenemos algunas prácticas que también se van a ver algo complicadas por el número, porque antes eran 3 grupos, ahora al ser más numerosos van a tener 2. Pienso que nos partimos con Toma Now, yo agarraría 2 grupos, él agarraría los otros 2, para poder hacer cada una de las prácticas, ¿no? A fin de que no haya mucha combinación, porque interpretar así en la clase es más sencillo, pero cuando yo tengo que hablar uno por uno, no se podía a todos ustedes en bloque. De repente a uno asumo que respondió bien y no fue su respuesta y la nota no valora lo que realmente se puede interactuar con ese estudiante. O sea, no quiero perjudicarlos en ese sentido. Por eso dividí en 2 bloques. En lo que es la práctica. En lo que es la teoría, bueno, tenemos que ver cómo nos va. De esta manera. Se siente un poco concentrado, más cansado, quién sabe, para cada clase. Esta semana tenemos que tratar de avanzar lo más que se pueda, porque la siguiente dentro de lleno a turnos y si se dan las clases son lunes, martes y miércoles. Hay semanas que a mí me toca trabajar en salud lunes y miércoles, solamente disponible de martes. Yo quisiera más horas en el martes, pero me van a decir ustedes, pero que ya a esa hora tengo clase con otro curso y no van a poder. ¿Ya? Pero esta semana, como recién empiezan, no todos los cursos están empezando a la par. Podríamos ir avanzando. Por ejemplo, fármaco, les digo ahorita, ya están agotados. No van a poder. Ya es más introductorio. Yo preferiría dejarlo para mañana el chiquito y avanzar de frente con cinética mañana. Incluso en la tarde podría avanzar algo hoy día o mañana, pero necesito un delegado. Ya defino ustedes quién es un delegado. Para que con el delegado podamos ya ir viendo qué veces vamos avanzando. Porque el día jueves no creo que tengan clase tampoco. ¿No? Pues el jueves también podemos avanzar la otra clase, ir avanzando. Porque de ahí hizo falta lo que se viene conmigo es una vez por semana casi, el doctor no me va una vez por semana. No había tanto, no sería muy pesado. En cambio, fármaco, la primera unidad completa la hago yo, y son más temas. Pues a mí me gustaría ir avanzando más ya farmacología. Entonces puede ser el jueves, puede ser el viernes también, a mañana, seguir avanzando fármaco. La fuerte del fisiopato de la que se viene es shock circulatorio. Es así, me gustaría que esté en la mayoría y que vean bastante, porque es una condición fisiopatológica muy común que tenemos que aplicar en el impacto que a nivel fisiopatológico tiene el shock circulatorio. Bueno, entonces, ¿cuándo tendrían el delegado? Yo creo que todavía en la tarde podríamos mandar el delegado. ¿Sí? Para coordinar. Ahora empezó a retomar tu WhatsApp. Claro, de repente se mandan propuestas y votan